Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a comentar la mejor partida de la segunda ronda entre Hikaru Nakamura versus Teimur Radjabov, ¿no? Bueno, vamos a comentar esta partida en la que se dio una defensa bernesa que es caracterizada por la jugada caballo F6, ¿no? Recordar que en la primera ronda esta posición fue jugada por las negras, por Hikaru Nakamura contra Fabiano Caruana, que terminó perdiendo la partida, ¿no? Esta defensa bernesa, esta vez a Nakamura le toca enfrentarse a una de las defensas que está utilizando más, ¿no? Que se juega más en la élite, ¿no? La defensa bernesa. Pero antes de comenzar, de continuar con la partida, invitarlos a suscribirse al canal porque estamos haciendo una partida con el resumen, un resumen con la mejor partida de cada ronda, ¿no? Son 14 rondas en este torneo de candidatos, del cual el ganador luchará en febrero del próximo año por el título mundial contra Magnus Carlsen. Muy bien, continuando con la partida entonces. La partida continuó con la jugada D3. Bueno, es una opción que se está jugando bastante para evitar entrar al final berlinés, ¿no? Las negras juegan alfil C5, a lo que Nakamura juega caballo B2. Alguien se podrá preguntar por ahí, por ejemplo, ¿por qué no capturar el caballo y luego comer el peón, ¿no? Sobre todo los que recién están iniciando. Lo que pasa es que en esta posición el caballo queda desprotegido y puede ser víctima de un tema táctico, ¿no? Que es con la jugada dama D4, un ataque doble, se ataca el caballo D5 y el peón de F2 y no se puede defender todo a la vez, ¿no? Entonces las blancas perderían una pieza. Otra opción interesante, por ejemplo, y más jugada es el movimiento C3 y después de enroque D6. Y bueno, acá todavía hay muchas partidas entre grandes maestros a partir de esta posición. Pero continuando con la partida continuó después de alfil C5, caballo BD2, desarrollando el caballo. Radjabov juega caballo D4, proponiendo el cambio de caballos. Y se da el cambio de caballos y Nakamura aprovecha para jugar C3, ¿no? Una jugada que eh, con la que ataca el alfil y va dominando casillas importantes acá en el centro del tablero, ¿no? O sea, sabemos que el centro del tablero es muy importante en el ajedrez. Bueno, Radjabov retira su alfil a B6, desde donde está más seguro, ¿no? Por ejemplo, si en la casilla C5 podría estar expuesto a avances de los peones, a futuros avances de los peones B4 o D4, ¿no? Bueno, la partida continúa D4, pero ahora como el alfil está en B6 sin atacar al alfil, ¿no? C6, en el caso de que capturaran el peón de D4, bueno, se entraba ideas con E5, ¿no? Atacando el caballo, peón por caballo D5, caballo E4 y las blancas están bien en esta posición, ¿no? Caballo E4, por ejemplo, ataca el caballo y las blancas están bien ubicadas, por ejemplo, con su caballo en todo el centro del tablero en E4, ¿no? Mientras tanto, el caballo negro que está en el centro, pero va a tener algunos problemitas ahí, ¿no? Está un poco inestable. Bueno, la partida continúa así, ¿no? D4, C6, no, atacando el alfil, peón por peón, atacando el caballo. Y luego de la captura del alfil y del caballo, se viene la captura con dama. Y en esta posición, Nakamura se la juega enroque. Y luego de enroque, dama H5, ¿no? El movimiento dama H5 ataca el peón de B5. Este movimiento lo había jugado Nepo en una partida rápida por internet. Y Nakamura decidió ponerlo a prueba acá, en esta vez a Radjabov, ¿no? Bueno, la jugada que da la máquina, el Stockfish 15, que por cierto, si no lo han bajado, si no tienen el programa más fuerte del mundo, que es de manera gratuita, que es el Stockfish 15, en la descripción del video le voy a dejar un link para que puedan descargarlo de manera gratuita, ¿no? Y también para que lo puedan instalar en su Chessbase o el programa que utilicen de análisis. Muy bien, continuando con la partida.
Y les estaba comentando que en esta posición la máquina da como mejor jugada el movimiento D5, ¿no? Una jugada, bueno, netamente de módulo, ¿no? Inmediatamente sacrificar el peón, ¿no? Hay que darnos cuenta que las negras tienen un peón en D7 débil. Este peón, la idea de la máquina es sacrificarlo directamente. Y luego, por ejemplo, dama por D5, alfil G4, ¿no? No se puede jugar F3 porque por la diagonal del alfil contra el rey está clavado el peón de F2 y se amenazan ideas, por ejemplo, con alfil E2 y una vez que la torre se retire, la captura en el peón de F2, ¿no? Y esto le da compensación a las negras por el peón, ¿no? Otra idea podría haber sido, por ejemplo, aparte de dama por D5, alfil G4, otra idea era capturar con peón, pero luego, por ejemplo, de dama F5 se cambian las damas y el peón de D5, bueno, va a sufrir ahí, ¿no? Luego, por ejemplo, de torre D8 y en el caso, por ejemplo, de torre D1 hay ideas por ejemplo, con alfil E4 y bueno, se ataca el peón por ambas piezas y bueno, aparte de la pareja de alfiles que tienen, las negras no tienen problemas en esta posición, ¿no? Bueno, continuando con la partida, después de dama H5, Teimur Radjabov no encontró la jugada más precisa y hizo el movimiento dama C6, ¿no? Esta posición ya se considera con ligera ventaja blanca y vamos a ver cómo Nakamura logró mantener esa ventaja y terminar ganando la partida, ¿no? Torre E1, torre 8 atacando al peón, caballo F3. Si bien el peón de E4 está atacado tanto por la dama como por la torre, hay que tener en cuenta que también las blancas están atacando el peón de B5, ¿no? En caso de que en algún momento la dama llegue a capturar en E4, una de las posibilidades es simplemente capturar dama por B5. Bueno, las negras juegan D5, pero encuentran la idea del sacrificio, pero no lo hacen en el momento oportuno, ¿no? Lo hacen algunas jugadas después. Bueno, luego de peón por peón, torre por torre, caballo por, dama C4, H3, alfil D7, dama F3, la dama blanca se reubica defendiendo el peón. Negras torre 8, una jugada bastante natural, desarrollando la torre con ganancia de tiempo, atacando el caballo. Las blancas desarrollan el alfil, tratando de cambiar piezas. Y bueno, por el momento están manteniendo un peón de ventaja, ¿no? El peón de D5. Las negras van a por el peón con la jugada torre 5, atacando el peón con la torre y la dama. D6. Bueno, sacando el peón del ataque, ¿no? Del ataque de ambas piezas y también, de paso, atacando el peón de B7, ¿no? Dama de 5 proponiendo el cambio de damas y luego de torre de 1 se produce el cambio de damas y las negras recuperan su peón, ¿no? Capturando el peón de 3. Bueno, en esta posición les invito a parar el video y tratar de encontrar el plan de Nakamura, ¿no? Para lograr mantener la ventaja en esta posición, ¿no? Parece una posición en la que las negras no deberían sufrir. Su torre está en la columna abierta, tiene un alfil contra caballo en una posición donde no hay un bloqueo ahí en el centro, o sea que su alfil es bastante activo, pero Nakamura encuentra un plan con el que logra mantener la iniciativa, ¿no? Bueno, espero que hayan encontrado la idea y la jugada es torre de 5. Aparte de atacar el peón de B5, se amenazan ideas con torre C5, torre C7, ¿no? Entrando en la séptima fila con la torre. Vamos a ver cómo continúa la partida. Una jugada natural, por ejemplo, podría ser torre 2. Una jugada muy natural, atacando el peón de B2, ubicando la torre en la séptima fila, pero luego de torre 5, proponiendo el cambio de torres. En el caso de que las
de que las negras capturen el peón de B2, existe la jugada torre E7 atacando el alfil, y si el alfil se retira, caballo 5, ¿no? Y las negras tienen muchos problemas en esta posición porque se amenaza, se está amenazado el peón de F7, está amenazado el alfil, se amenaza ideas con avanzar el peón, ¿no? Con la jugada de 7, peón quedaría a un pasito de coronar, entonces las negras estarían muy mal acá, ¿no? Pasa lo mismo si en esta posición las negras capturan, caballo por alfil, el alfil está atacado, y una vez que se retira el alfil, el peón puede avanzar a la casilla de 7, ¿no? Entonces la partida continuó de la siguiente manera: F6. F6 es una jugada que le libera el camino al rey para que salga por aquí, por la casilla F7, y también controla los saltos de caballo en las casillas E5 y G5, ¿no? Bueno, Nakamura continuó con su plan. Observen el plan de Nakamura: torre D5, torre C5, y comienza a mirar la casilla C7. Torre 6 atacando al peón, y bueno, y Nakamura simplemente coloca su torre en séptima. Y después de torre por D6, torre por B7, A6, ¿no? La blanca juega caballo D4. Y esta es otra posición también nuevamente interesante. Radjabov ya no tiene peones doblados. Las blancas mantienen una pequeña ventaja. Su torre en séptima fila, el caballo bien centralizado, pero con una correcta defensa la partida hubiera sido tablas, ¿no? Sin embargo, por ahí Radjabov cometió alguna imprecisión. Veamos cómo continúa la partida. H5. Es importante notar que en esta posición las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de dama, de 3 contra 2, ¿no? Y las negras, a su vez, tienen una mayoría de peones en el flanco de rey, ¿no? De 3 contra 2 también, ¿no? Entonces, en estos tipos de finales es importante movilizar la mayoría de peones, que nos pueden crear un peón pasado y con ese peón poder aspirar a ganar la partida. H5 fue la jugada, H4 de las blancas, G5, directamente ya rompiendo la estructura, G3, el rey se centraliza, bueno, los reyes se van centralizando, torre de 5, torre A7, bueno, la torre se mantiene atacando el alfil y atacando el peón de A6, torre de 6 para proteger el peón, B3, ¿no? Estamos observando cómo las blancas van movilizando su mayoría, ¿no? La jugada B3 ya prepara, por ejemplo, ideas con el avance C4 y quedar con un peón pasado, ¿no? Alfil E6, retira el alfil, torre C7, bueno, torre C7 mantiene esa amenaza de avanzar el peón C4, ¿no? Pero con la ventaja que ya estaría la torre también apoyando en la defensa, ¿no? La torre también estaría apoyando en la defensa de la creación de un peón pasado, un peón libre por parte de la blanca, ¿no? Torre de 5. Parece que esta jugada es imprecisa porque, bueno, caballo por alfil directamente no funciona porque torre E5, un ataque doble contra el caballo y el rey, y las negras recuperan su pieza sin ningún problema, ¿no? Pero acá hay una jugada intermedia de Nakamura, que es la jugada torre C6, atacando el alfil y atacando el peón de A6. El alfil es protegido con el jaque y luego se retira atacando la torre, pero torre por A6 y Nakamura gana un peón. Es importante lo que les comentaba hace poco, que les hablaba de la mayoría de peones. En este caso ya no es una mayoría de 3 contra 2, sino de 3 contra 1, ¿no? Y el peón de B5 puede ser atacado fácilmente por el caballo y después por la torre, ¿no? O sea que acá las negras ya están en una posición bastante delicada. Bueno, la partida continúa peón por peón, peón por peón. Radjabov cambia peones, con lo que el peón de G ya es un peón libre, ¿no? Es un peón pasado. Si bien por el momento no se puede avanzar, porque el peón está clavado por la torre en esta sexta fila, ¿no? Bueno, la partida continúa torre E4, atacando el peón de H4, torre de 6 atacando el alfil, y bueno,
Nakamura continúa atacando el alfil. Y ahora ataca el peón de B5 con sus dos piezas, ¿no? Bueno, hizo que el alfil se retirara de la defensa del peón. Y ahora lo ataca con las dos piezas. Bueno, torre C5 atacando el alfil. Torre C7 atacando el alfil. Y bueno, caballo F3 defendiendo el peón de H2. Torre 6, bueno, siguen algunos movimientos de torres. Algunas maniobras con las torres. Bueno, en este momento Nakamura juega su torre tocando ambos peones, ¿no? Los peones de B5 y H5. Y A3, ¿no? Se comienza a movilizar, bueno, la mayoría de 3 contra 1, ¿no? Caballo D4, nuevamente atacando el peón con las dos piezas. Torre 4, buscando, vamos a ver cómo Radjevo trata de buscar contrajuego en el peón de H4, de caer el peón. Bueno, tiene dos peones libres, ¿no? Quedarían libres tanto el peón de F como el peón de H, ¿no? Para tener contrajuego. Nakamura en este momento sí lo cambia. Caballo D4, torre jaque, torre D4 y bueno, el peón avanza a C4, ¿no? Este final ya son 3 peones pasados y unidos. En esta de las carreras de mayoría de peones que comenzamos en un final de 5 peones contra 5 peones, bueno, ahora Nakamura tiene un peón de ventaja y encima los 3 peones que tiene están pasados y unidos. Las negras tienen 2 peones, pero los peones están aislados entre ellos y también el rey blanco ayuda a la defensa, ¿no? El rey blanco ayuda, dificulta el avance de los peones, ¿no? Bueno, la partida continúa torre jaque, rey H4, alfil F7 atacando la torre se retira, las negras bajan su torre para venir con este jaque y avanzar también su peón, ¿no? Rey G2 atacando la torre C1, bueno, la jugada torre C1 dificulta el avance impide el avance del peón C5, ¿no? El peón C5 no puede avanzar, tampoco se puede avanzar el peón B, porque caería el peón de C4, entonces está tratando de Radjevo está tratando de dificultar el avance de los peones, ¿no? Bueno, el peón que sí podía avanzar era 5. Ese peón no lo paró con la jugada torre C1, así que avanza Nakamura. Rey H5, rey F2, rey G4, torre F8 atacando el alfil, peón H3, Radjevo buscando un rápido contrajuego con idea de coronar el peón de H, torre por alfil, H2, torre jaque, caballo jaque, ataque doble. Bueno, es un ataque doble, pero ojo que el peón sigue con la idea de coronar, está a un paso de la coronación, así que rey E5, caballo G3, de coronar el peón, bueno, se está pasando un final ganado, ¿no? De coronar el peón aquí inmediatamente, simplemente se captura y estos 3 peones deciden la partida, ¿no? Así que lo que hizo Radjevo fue torre C2 jaque y luego de rey F3, torre jaque nuevamente, rey G2 y captura uno de los peones, ¿no? A6 de Nakamura, torre A3 de Radjevo para intentar parar el peón y A7, ¿no? Entonces las blancas defienden el peón y las negras lo están atacando. Rey E5, el Radjevo se va a atacar el otro peón, pero Nakamura simplemente juega jaque y después de rey por peón, torre B7, ¿no? De paso corta el paso al rey. El peón de H2 está condenado a caer. Y las blancas para ganar tienen que apoyar la coronación de su peón, ¿no? La partida continúa con rey C5. Radjevo intenta acercarse a la torre. Bueno, si el peón cae, la partida sería tablas. A lo que Nakamura juega caballo E7, ¿no? En este momento las blancas no pueden avanzar el peón porque simplemente las negras lo capturarían. Pero acá ya es fácil ver cómo ganan las negras, ¿no? Inclusive Radjevo abandona en esta posición porque el plan de las negras
perdón, el plan de las blancas es muy fácil para ganar esto, ¿no? Simplemente a una jugada cualquiera, por ejemplo, las blancas jugarían caballo C8 defendiendo el peón, y simplemente a la siguiente jugada el movimiento sería torre B8 y se coronaría el peón, ¿no? O sea, el caballo primero defiende el peón, con lo que la torre queda libre para ir a la octava fila donde apoyaría la coronación del peón, ¿no? Y las negras no tendrían otra que sacrificar su torre por el peón, y bueno, las blancas querían con torre y caballo de ventaja, ¿no? Entonces así fue como Nakamura se logró recuperar de la ronda de ayer, donde cayó con Fabiano Caruana. Ha sido una partida muy instructiva, un final muy interesante, un final que parecía completamente equilibrado, lo terminó ganando Nakamura con ese plan creativo en su momento, ¿no? De torre D5, torre C5, torre C7, con lo que mantuvo la iniciativa en el final y logró imponerse. Muy bien, espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar sus comentarios, un like, suscribirse y compartirlo con sus amigos que les guste el ajedrez, ¿no? Conmigo será hasta el resumen de la tercera ronda. Saludos.